Muy buenas tardes, queridos oyentes de Una Mirada Austral, en este nuevo programa en que saludamos al gran Pepe Muñoz Aspiri. Gracias, Erika, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Una semana cargada, ¿no? En debates atravesados por sofismas que nos llevan a la división y nos llevan al enfrentamiento, lamentablemente. Sobre todo el día de ayer, porque nosotros conmemoramos, se cumplieron los 80 años de la fundación del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que depende del Ministerio de Cultura, pero que destacamos que es un instituto de investigaciones históricas, no de revisionismo histórico como otro intento pedorro que hicieron en otro lado. Y después que se dio justamente con el aquelarre que vivimos, que Buenos Aires fue, bueno, vos estuviste también ahí en el Congreso, la ley de interrupción del embarazo, la ley del aborto, le digo yo directamente, y bueno, donde afortunadamente no hubo incidentes mayores, creo un par de cositas, pero nada importante. Nada importante, y bueno, esto seguirá de lado y seguirá siendo, como dijo Pañi, que un ministro le había dicho, si no hay pan que haya circo. Seguiremos con esto, mañana empezaremos a debatir la ley de inseminación artificial gratuita, la legalización de la droga, el proyecto de la zoofilia. Mientras tanto, por abajo nos van metiendo la reforma laboral, nos van endeudando, nos van extranjerizando los puertos. Bueno, y de todo esto vamos a hablar con un invitado que, como siempre tenemos invitado de lujo, pero para mí es particularmente grato tenerlo al ingeniero Horacio Tetamanti con nosotros, que estuviste participando en jornadas el domingo, creo, en la Universidad de Lanús, con respecto a soberanía. Sí, muy interesante. La verdad que se juntaron un grupo de compañeros para debatir unas líneas temáticas y un tema importante que realmente es satisfactorio que se tome a nivel de la militancia popular, que es el tema de la soberanía, ¿no? Incorporarnos en ese debate me parece oportuno y muy necesario. Es un tema amplísimo y por eso en la estrechez del programa de una hora habían tres temas que no nos va a alcanzar el tiempo. Ligeramente que nos hables, bueno, cómo fue el asunto del almirante Irízar, si verdaderamente salió como 4 rompehielos, como dicen, cómo fue la reparación, y ahí nos metemos con la situación de los astilleros nacionales, específicamente con la industria naval, qué es lo que está sucediendo con Tandanor, y algo muy interesante que es un artículo que vos publicaste hace 3 días, que es con respecto a la extranjerización, a la situación del estuario del Plata y lo que nos ha sucedido con Montevideo, que vos diste una cifra que a mí me aterró, que va a ser una pérdida de $5.000 millones anuales para la Argentina, sí, al si menos, no me equivoco. Al menos, y bien, consolidar un modelo colonial extractivo que ya viene de hace varios siglos atrás, ¿no es cierto? Es decir, con respecto al Irízar, bueno, tuve un par de intervenciones respecto a algunos incluso debates en oportunidad de la tragedia que sufrimos los argentinos con la pérdida de nuestro querido submarino San Juan, donde se ponía en tela de juicio o se aprovechaba inclusive por algunos operadores que tienen como objetivo dejar sentado que los argentinos no servimos para nada y digamos, y de alguna forma justificar entonces los negocios tanto de la industria naval como los proyectos estratégicos que se hagan fuera de la Argentina, ¿no? Y ahí surgió el tema del rompehielos, que realmente hay que dividir en varias instancias. Primero, la decisión política, de cuando se produjo el incendio y la destrucción casi total de ese rompehielos, la decisión política del gobierno de aquel entonces de hacerlo con tecnología y con ingeniería nacional. Ese es un vector que es un debate en sí mismo. Y después la cuestión técnica y la cuestión, digamos, si se pudo haber hecho de una forma o de otra, o más rápido o menos rápido, son otro tipo de debate que hay que separar con claridad. Lo que sí es cierto que es absolutamente falso las cifras que se expresaron en algunos diarios hegemónicos, como lo que ya todos nos conocemos, que costó 3 veces o 4 veces lo que es un rompehielo nuevo, para nada. Un rompehielo nuevo de estas características, teniendo en cuenta que esa reparación no se trató de simplemente reparar o cambiar un cielo raso, fue prácticamente una reconstrucción integral del rompehielos, recuperando uno de los aspectos más importantes que tiene estas naves, que son el casco y sus características. Pero a partir de ahí se hizo todo nuevo y realmente se hizo con tecnología nacional y con la participación de la industria argentina, y realmente es falso, porque no ha sido así, que ha salido bastante por debajo de lo que hubiera sido la compra de uno nuevo. Se incorporaron nuevos laboratorios. Se amplió, se hizo se reformuló inclusive la luz de los nuevos requerimientos de los científicos, porque ese es un rompehielo que tiene ya varios años, sí, con hipótesis, digamos, tecnológicas y de investigación que ya han quedado
de alguna obsoleta, forma sí. desactualizadas. Se aprovechó esta cuestión como para la layout. Una de las cosas que más hicieron hincapié los científicos, tanto el Instituto Antártico como el CONICET y los que participan, los diferentes institutos que trabajan, es decir, incrementar la capacidad hotelera relacionada con los científicos y la capacidad de los laboratorios a bordo del... Y camarotes para personal femenino también. Y además a la luz de unas nuevas realidades, que es, digamos, a la luz de lo que estamos en la modernidad de este siglo, obviamente la participación de la mujer, que va tomando, y ya de hecho es una realidad incontrastable, que tiene una paridad absoluta y participación en lo que es la vida del mar. Sí, que son oficiales, bueno, altamente preparados. No solamente oficiales, sino que hay mujeres que ya son comandantes de embarcaciones, claro, y del mismo lado también científicas, que también se embarcan y que tienen desarrollos a la par del hombre. Obviamente eso ya, afortunadamente, la Argentina en ese sentido, digamos, estamos en una situación... Y eso tiene que ver con la industria naval, que está tan cuestionada en este momento. El presidente llegó a decir que uno de nuestros astilleros tenía que ser dinamitados, y a cartón de eso, un conocido periodista grosso y graso, me refiero a Jorge Lanata, sacó un informe diciendo de que, bueno, que nadie trabajaba, que eran todos ñoquis, reafirmando esta hipótesis que quieren imponer de que no tenemos capacidad nosotros para tener una industria naval, que ya la venía proponiendo Belgrano, cuando crea la escuela náutica y habla de la necesidad de nuestros astilleros. Inclusive, bueno, yo soy resista, pero tengo una gran admiración por Pedro Ferré, el gobernador de Corrientes. Eso nos gustaría que nos des un panorama de nuestra industria naval, como está en este momento, y que lo concatene justamente con nuestra principal vía navegable del Paraná, donde están nuestros puertos de exportación. Claro, eso es una visión, es una interpretación de lo que es la nacionalidad y lo que es indagarnos acerca del significado de la soberanía en cuanto a ese proyecto nacional que muchos abrevamos y que otros directamente ni siquiera ignoran, digamos, ¿no es cierto? Es decir, hay un abismo ideológico en esa cuestión, y está claro de que por eso mezclar, digamos, todos estos conceptos, como decíamos, un poco del rompehielos, es decir, si la decisión de que la Argentina desarrolle capacidades propias para abordar un desafío tecnológico que hace un proyecto soberano como la Antártida, esa es una discusión. Algunos creen que no es necesario, que no tiene sentido, y otros creemos que sí tiene sentido. Eso es una cuestión. Saldado este debate, viene la parte instrumental, la aplicación y la forma o el instrumento por la cual que se haga, que puede ser más o menos afortunado. Si hubiera que corregir o el camino elegido para el objetivo final, que es justamente el ejercicio soberano de que el país desarrolle capacidades propias, será una cuestión de otra naturaleza. Con respecto a la industria naval es lo mismo, es decir, la discusión central madre es si la Argentina, a los efectos de llevar adelante un proyecto nacional, requiere o no requiere el desarrollo de una industria naval propia, nacional. Yo creo que para los que nosotros abrevamos de una ideología muy clara, el hecho de indagar o de estudiar aquel documento liminario, digamos, que fue ese plan quinquenal de ese primer gobierno que proponía la soberanía, la independencia y la justicia social, claramente indica la necesidad de que para llevar adelante un proyecto nacional es imprescindible el control logístico de los ríos y de los mares, y a los efectos de eso el instrumento práctico concreto son una flota obviamente propia y soberana, y por supuesto no puede existir una flota propia y soberana sin tener el fundamento de una industria naval nacional. Entonces todo eso va integrado en una visión que interpreta el complejo marítimo como un conjunto de intereses que relaciona la vía navegable, los puertos, la flota de bandera y la industria naval como un todo, al servicio y como soporte de un proyecto nacional. Cuando uno lo interpreta de esta forma, lógicamente ya no hay muchos más debates, simplemente se discutirá si lo hacemos de una forma o de la otra, si va a ser íntegramente nacional o se le va a dar, o qué formas va a tomar el capital privado nacional y qué rol se le va a dar, si el Estado va a estar involucrado en forma directa o indirecta, son los debates que podemos hacer. Con respecto al tema que vos me decías de Río Santiago, yo creo que sí hay un cuestionamiento respecto a si la productividad es buena o es mala, si la gente trabaja más o trabaja menos, es un debate. Lo que no me parece, y es
por un lado, una estrategia de sometimiento y de deshonestidad intelectual, mezclar las cuestiones a los efectos que, a través de hacer un cuestionamiento falso en su presentación acerca de una determinada productividad o si el astillero trabajó mucho o poco, en realidad lo que se quiere es dinamitar la industria naval para que Argentina no tenga industria naval. El objetivo no es una crítica acerca de un determinado escenario productivo, sino simplemente es una herramienta deshonesta porque no tiene suficientemente la valentía o el exceso de cobardía de plantear de frente el debate que tienen que decir claramente que para su interpretación de nacionalidad, como dijo el presidente, que él no entiende el tema de soberanía, porque realmente un país como la Argentina no tiene por qué defender las Islas Malvinas porque deberían ser, porque en definitiva va a ser un déficit. Aquel que interpreta soberanía como una equivalencia o una consecuencia de un déficit, es evidente que tiene una visión determinada. Bueno, que lo plantee, pero que lo plantee de esa forma. Con respecto al astillero, yo decía que era bastante, inclusive, inmoral algunas argumentaciones de cargar sobre los obreros la responsabilidad de que no se hayan logrado determinados estándares de productividad o que las obras se hayan terminado o no terminado. No es decir, aquellos que hemos conducido astilleros y trabajadores, es decir, el que tiene estatutariamente la responsabilidad del caso de Río Santiago, que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, está obligado a darle y suministrar una dirección idónea, digamos, y una capacidad de gestión que es política, con la capacidad de conocimientos técnicos necesarios y suficientes y los recursos para terminarlo. Es decir, si hay alguien que es responsable de que no se haya cumplido, no conozco los detalles, los determinados objetivos productivos, no son los obreros, son justamente lo que ha defeccionado la dirección. O sea que me parece que, habiendo ejercido ya casi 3 años el control o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, siendo responsable estatutario del astillero, hoy a los 3 años vistas, determinar que no se cumplieron las cosas me parece extemporáneo y me parece que no es el camino correcto. Por eso tenemos que discutir el fondo de la cuestión. Lo que está acá en juicio y lo que está en duda o lo que no está claro es el debate de la soberanía nacional. Si los argentinos tenemos claro qué queremos, a dónde queremos ir y cómo queremos ir. Muchos estamos convencidos que para cualquier proyecto nacional es imprescindible que la Argentina construya un fundamento propio de su complejo marítimo que le dé las herramientas al Estado para asegurar y defender la renta y el empleo de los argentinos frente a un mundo que cada día que pasa se presenta cada vez más adverso y más conflictivo, ¿no? Se hablaba de una pampa marítima inclusive, no solamente de la pampa húmeda, sino que vemos que en este momento nuestro mar epicontinental es una góndola de un supermercado que tiene un cartel que dice sírvase usted mismo, es decir, es absolutamente depredado y considero, tenés que ilustrar al respecto, que ya se ha cedido prácticamente la mitad de nuestro espacio marítimo a Gran Bretaña, que detenta, es decir, posee ilegítimamente una porción de nuestro territorio que es parte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, de esa gobernación. Por eso cuando dicen que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, es real. La Argentina no tiene hipótesis de conflicto. La Argentina tiene un conflicto con una potencia extranjera. Pero claro, desde el momento que el presidente dice, no somos un país chico como Israel, yo no entiendo, esto sería agregar déficit, y el déficit lo agregó él con su deuda, que todavía la seguimos pagando, fue nacionalizada por Cavallo, con los contratos de las cloacas que hizo con Rousselot, y no quiero hablar ya de las autopartes y el correo argentino, porque es abracadabrante, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando al comienzo, con respecto al puerto de Montevideo y la cuenca, claro, quien domina la desembocadura de un curso fluvial domina toda la cuenca. Hablando de los puertos en el Paraná, ¿y cómo fue esto de Montevideo, por favor? Porque obviamente en los medios hegemónicos esto no sale, y lo leemos por medios alternativos. Yo tuve acceso a tu artículo gracias a Internet, de otra forma no lo podía leer. Por eso, para nuestros oyentes, que nos des un panorama, por favor. Sí, bueno, justo lo que vos estabas citando, que la cuestión ahora se ha agravado, porque todos sabemos que la comunidad internacional finalmente, hace unos 10 años atrás, finalmente asumió
un nuevo criterio del derecho marítimo internacional, que es, digamos, reconocerles a los países litoraleños, a los países costeros, un derecho adicional, que primero fueron las aguas jurisdiccionales, después se extendió a lo que era la zona económica exclusiva, y ahora tiene una segunda instancia importante, que es el reconocimiento de los recursos que están en el subsuelo y subsuelo marítimo de la plataforma adyacente a la zona económica. De ahí el interés que Inglaterra tiene en Malvinas de ser país ribereño. De país ribereño para acceder a este nuevo derecho, que después lo que fue la comisión de la plataforma argentina, la COPLA, que hizo un trabajo, y bueno, cuando yo estuve a cargo de la Secretaría de Puertos, también éramos integrantes, que fue la construcción o el fundamento técnico a los efectos que nuestra Cancillería presentara la documentación para reivindicar esa cuestión, que finalmente fue exitosa. Fue monumental ese trabajo. Esa fue un trabajo monumental que la comunidad internacional, a través de la Organización Marítima y Naciones Unidas, finalmente también extendió esta plataforma adicional, con lo cual llevamos a 3,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que es el mar argentino, que es prácticamente la misma cantidad que nuestro patrimonio territorial. Con lo cual estamos hablando de una de las plataformas más ricas y más extensas del mundo, que además tiene un valor logístico, porque a pesar de las nuevas dinámicas del comercio internacional, el pasaje bioceánico por el sur de nuestro continente es sin lugar a duda un recurso estratégico logístico, más allá que los recursos, es un recurso en definitiva logístico también, y después también, por supuesto, la procesión antártica y las reivindicaciones que la Argentina históricamente tiene presentada con lo cual estamos diciendo que nosotros tenemos ahí prácticamente tenemos 3 escenarios de conflicto. Es decir, la Cuenca del Plata, que es esa enorme extensión que supera a la Argentina y toma parte del Brasil, Paraguay y Uruguay y Bolivia, donde se produce el 50% de la proteína vegetal del mundo. Ese recurso sale por el Paraná. O sea que ahí ya tenemos de por sí, no solamente en la Argentina tienen esa cuenca, el 80% de su población y prácticamente más del 70% de su Producto Bruto se halla a la vera de estos recursos hídricos, una zona de conflicto que nosotros tenemos como hipótesis, de que hoy hay una hipótesis de conflicto concreta, hay una amenaza de soberanía en la Cuenca del Plata. La presencia del ejército de Estados Unidos en su cuerpo de ingenieros que están dragando el Alto Paraguay a través de un convenio que hizo con el gobierno paraguayo, la presencia de los servicios de inteligencia israelíes en la triple frontera, hacen claramente inclusive la importación artificial de conflictos que no nos corresponden, o la construcción. Yo creo que ya se trata de una construcción de conflictos que nos importan, conflictos que no existen, hacen de eso ya un escenario que decir que en ese escenario la Argentina no tiene conflicto me parece al menos ingenuo e irresponsable. Y después tenemos un conflicto del Atlántico Sur, como bien lo decís, que tenemos ocupada. Nosotros tenemos parte de nuestro territorio marítimo y insular ocupado por una potencia extranjera, y después tenemos el propio conflicto de las Islas Malvinas. Ahora, todos estos puntos que parecerían como teatros independientes son absolutamente correlacionados. Yo siempre digo que hay que tener en cuenta que esos 3 escenarios no son independientes y forman parte de una visión única geopolítica de sometimiento, y son vasos comunicantes, es decir, y tienen un punto que están atravesados por un punto que es la presencia de Montevideo. Es decir, desde Montevideo es el punto donde se radica el conflicto que se expresa en la salida de la Cuenca del Plata, que es el Río de la Plata. Pero a su vez Montevideo se constituye en la base operativa de la extracción ilegal de recursos de las Islas Malvinas. Es decir, no podría haber explotación pesquera en Malvinas si no tuviese o no existiese Montevideo como base logística, ni para la pesca ni para la explotación petrolera. Y a partir del fortalecimiento de Malvinas, en tanto y en cuanto existe un Montevideo,
el fortalecimiento de Malvinas también constituye un debilitamiento, digamos, en cuanto a ese eje Malvinas-Chile, que hace que Argentina pierda sus puntos de sustentación para defender sus intereses en el Atlántico Sur. O sea, todo este escenario está concatenado y constituye un conjunto de variables geopolíticas que han sido absolutamente desatendidas por el Estado Nacional. Entonces, un poco lo que yo te decía era que hoy esa cuenca del Plata, donde históricamente se define, porque la estructura logística de la cuenca del Plata, que básicamente es el río Paraná, constituye un sistema logístico, y el que controle las llaves operativas, estratégicas de esa cuenca es el que en definitiva va a tomar el control de la distribución de la renta de varias cosas. Primero, del negocio logístico. Vos sabés que un commodity, el negocio logístico de un commodity, que está caracterizado por un valor relativamente bajo de su volumen, hay más renta o más capacidad de generar empleo en la logística que en la propia producción. Es decir, una tonelada de soja genera en el campo una relativamente baja capacidad de empleo, pero la logística de esa soja genera, en cuanto a barcos, puertos, controles de navegación, etcétera, etcétera, un costo logístico que tiene inclusive mayor capacidad de generar empleo que la propia producción. Con lo cual hoy, inclusive el negocio minero, es decir, hoy prácticamente las empresas mineras han mutado su estructura de organización y son más empresas logísticas que mineras, porque en definitiva hoy, para que un determinado, debido a los volúmenes crecientes, el negocio de una explotación minera tiene más fundamento económico en la logística que en la propia extracción. Con lo cual, originalmente las empresas que eran mineras, poco a poco se han convertido prácticamente en empresas logísticas. No por nada, yo siempre digo que el Imperio Inglés, que fue obviamente un adelantado en lo que es esta revolución industrial económica, yo siempre digo que a mi criterio el Imperio Inglés fue mucho más que un imperio militar, fue un imperio logístico. Es decir, la fuerza militar estaba para asegurar las estructuras logísticas y no al revés. Es decir, el negocio, lo que siempre decimos, la vuelta a lo obligado. Si la vuelta a lo obligado, que desde el punto de vista táctico fue una derrota militar, terminó siendo un éxito estratégico, porque en definitiva el costo que se le infringió a esa flota superó el negocio de los mercaderes que querían comerciar libremente y transitar libremente con el corriente. Claro, lo más peligroso eran los buques mercantes, no los 20 buques de guerra. Los 20 buques de guerra querían asegurar el tránsito. Ahora, de los 90 buques mercantes que venían a destruir el trabajo argentino. Claro, Mansilla, si bien es derrotado en el aspecto militar, le infringe un daño económico en la pérdida de los barcos. De los barcos, que en definitiva el inglés es inglés, pero no es idiota, les pasa la factura al comerciante. Es decir, la flota inglesa necesita volver a cobrar o recuperar los bienes perdidos y resulta que la cuenta le dio negativa, con lo cual finalmente quedó asegurado, y a partir de ahí la comunidad internacional terminó por reconocer que realmente el Paraná no era un río de libre navegabilidad, sino que era un río donde estaba instalada la soberanía nacional. Claro, la soberanía argentina. Por eso me parece que es extraordinario, y me parece que hay que rescatar y recordar, y fue muy feliz el hecho de asignar ese episodio al hecho de la soberanía nacional. Por eso te digo que hoy el hecho de que el gobierno argentino haya autorizado a libro cerrado el proyecto de darle una profundidad, un canal de profundidad marítimo al puerto de Montevideo, muy por encima de todo el esquema portuario del Paraná, inclusive de Buenos Aires, por supuesto, lo entroniza como el centro de esa estructura logística. A partir de ahora, es decir, resto de los puertos que tenían cierta equivalencia operativa y capacidad de negociación van a quedar totalmente subordinados, que en definitiva no es Uruguay ni es el pueblo uruguayo. Lógicamente, los argentinos, como yo siempre digo, no tenemos ningún conflicto con los uruguayos. Los uruguayos son iguales, son más víctimas de la cuestión. La cuestión son las multinacionales radicadas en el Uruguay, que aprovechan la flexibilidad de ese gobierno
que independientemente de su signo político, históricamente se deviene y se pone a disposición de sus intereses en cuanto a flexibilidad laboral, paraísos fiscales, puertos libres y una cantidad de facilidades que serían inconcebibles para una estructura argentina. Se instalan desde ahí y desde ahí dominan y controlan la renta y facilitan, digamos, que toda esa posibilidad de lo que significa la proteína vegetal, vuelvo a repetir, el 50% de lo que la consume el globo terráqueo, pasa a estar al servicio de la renta de las multinacionales en detrimento del empleo de los argentinos. O sea que acá no hay una tensión entre intereses uruguayos y argentinos. Acá hay una tensión entre el empleo de los rioplatenses y la renta de las multinacionales. Y ahí tiene que estar el Estado presente para, digamos, custodiar y tutelar de que las estructuras logísticas no terminen siendo instrumentos o fundamentos de esquemas de dominación que terminan por inclinar la balanza a favor de los más poderosos o los, grupos económicos concentrados que lamentablemente ya ni siquiera son nacionales, sino que son transnacionales. Es clarísima la exposición que haces. ¿Y cuál sería la alternativa? ¿O vos vislumbrás un plan contingente alternativo a todo esto? Absolutamente, y eso lo llevamos adelante en la gestión anterior. Yo creo que es imprescindible que la Argentina, digamos, ya lamentablemente en esta cuestión, en tanto y en cuanto estamos dentro de una normativa internacional y que es ley de la nación, que es en definitiva el Tratado del Río de la Plata de año 73, sí. Ya el gobierno argentino irresponsablemente dejó que se concluyeran o que se extinguieran los plazos que el tratado en su artículo, creo que es el 17, dan a la otra parte para poder plantear objeciones a un proyecto, como el caso de que se trata, que es un canal de Montevideo que por sus características se extiende más allá de las 6 millas costeras, que son de jurisdicción de ambos países y por lo tanto están dentro de las aguas compartidas, y que por ese tratado le obliga a la otra parte a presentar el proyecto y solicitar su vista, lo ha aprobado en forma, con lo cual eso ya es un hecho juzgado y reversible. ¿El Tratado del 73 se firmó durante el gobierno de Cámpora? No, el Tratado de Río de la Plata es un instrumento, te diría, del presidente Perón. Ah. El Tratado de Río de la Plata. El Tratado de Río de la Plata, que bueno, sella y da por concluido una vieja controversia que teníamos. Ya hablábamos hoy de Estanislao Ceballos, que había sido canciller de Carlos Pellegrini, que inclusive había enarbolado la idea de la costa seca, es decir, para el gobierno de Pellegrini y de su canciller, no le reconocía ni siquiera a los uruguayos agua del Río de la Plata. Inclusive hubo en esa época un par de situaciones casi cuasi militares, de conflicto cuasi militar. Lo que pasa que Perón, lamentablemente la visión geopolítica de Perón, yo he estudiado mucho el Tratado de Río de la Plata, me parece una pieza muy interesante y daría para otro programa, estaba enraizado en varias visiones internacionales que tenía Perón. Una era esa, que estaba anclada a su continentalismo, con lo cual en su visión continentalista era evidente que era prioritario remover obstáculos de conflicto entre los países, que justamente quería construir una sociedad latinoamericana como primera cuestión. Pero también es un tema que no está del todo recordado, que prácticamente estuvimos a días o a semanas de firmar un tratado donde hubiéramos recuperado la soberanía de las Islas Malvinas. Es decir, aquel que haya visitado el Museo de las Islas Malvinas va a ver los borradores, que ya prácticamente Perón había llegado a un acuerdo. Inclusive nosotros, cuando éramos jóvenes, habíamos participado, yo participé en un operativo en Mar nos Une, donde el primer paso, digamos, de integración era un conjunto de veleros de los cuales fuimos a navegar a las Islas Malvinas. Ese fue el primer paso. Lamentablemente estamos hablando del año de marzo del 1974, cuando se hizo esta primera operación, que fue ordenada por el comandante y por el presidente de la Nación, y bueno, todos sabemos que lamentablemente el 1 de julio en una forma muy desgraciada, inoportuna, perdimos a esta estadista, ¿no? Y eso naufragó y después vinieron las páginas negras que todos conocemos. Es interesante lo que planteas, porque en esta explicación que das mencionás a dos países que son fundamentales para la unidad latinoamericana, en las que, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, se viene dando una reivindicación histórica respecto a la posibilidad de salida al mar, ¿no? ¿Cómo ves eso?
qué se ha hecho respecto a eso. eso. Es un tema no, pues más muy que delicado el que estás planteando. Cuestiones retóricas, no se ha avanzado en algo un poco más concreto, ¿no? Es un tema muy interesante que en la militancia a mí me toca tener varios debates, porque de pronto el progresismo, que por ahí desliza sobre superficialidades, en esa, digamos, visión, a mi criterio, incompleta de la hermandad latinoamericana, con algunas cuestiones particulares, niega la existencia del conflicto. Exacto. Entonces nosotros tenemos que construir una unidad latinoamericana, pero con realismo. Y en esa unidad latinoamericana es evidente que tenemos que transitar una cantidad de puntos de conflicto de intereses. No diría con Bolivia en particular, pero sí con Paraguay y Brasil. Con alguna salvedad, es decir, la gente a veces no tiene bien claro que en el estudio histórico de esa búsqueda del continentalismo, que por lo pronto para nosotros lo que hablamos de la doctrina justicialista es en el general Perón el punto angular de ese primario concepto, truncado a fuerza de bombardeos y de golpe de Estado, empieza a tener una pequeña brote, digamos, embrionario, de aquella histórica, allá por los principios de la década del 80, de los tratados primarios que lleva adelante con las caras de Alfonsín, de Sarney o de Sanguinetti, alumbrados a la luz de una ideología socialdemócrata, que también es importante, no es un gobierno justicialista el que impulsa y le da contenido o estructura ideológica, sino que es una estructura de matriz socialdemócrata, pero ya en los finales, o yo te diría en la etapa del fracaso del socialdemócrata, digamos, que termina la hiperinflación de Alfonsín y después la ola, digamos, del consenso de Washington, que se apropia de un sello justicialista, un modelo absolutamente neoliberal. O sea que es como una especie de una ley que fue votada por un Congreso socialdemócrata, pero el decreto reglamentario lo hace a la luz del neoliberalismo. Y ahí nace, por ejemplo, el Tratado de Hidrovía, que se apaña o se apoya en aquellos embriones de acuerdos socialdemócratas, pero los ponen a servicio de las multinacionales. Y a partir de ahí empieza a generar nuevas estructuras jurídicas de acuerdo, pero con gobiernos neoliberales. Es decir, no quiero entrar ahora en un debate, ¿no es cierto? Pero evidentemente Cavallo abreviaba o era representación del consenso de Washington, que tenía a su vez un reflejo en los gobiernos uruguayos y en los gobiernos brasileños. De todos modos, eso termina fracasando también, porque el 2008 barre con toda esa cuestión. Con lo cual tenemos puntos de sustentación en ese famoso Mercosur, que tiene algunos embriones socialdemócratas. Tiene reglamentaciones o acuerdos neoliberales y en definitiva en ese desorden o que terminó siendo inconcluso, se montan las multinacionales y llegamos al absurdo de que cuando yo fui autoridad portuaria nacional y reivindicamos el derecho de que las actividades logísticas que surgen a la luz de la producción argentina, los argentinos y los trabajadores argentinos, llámese portuarios, embarcados, tienen todo el derecho de reivindicar y llevamos adelante lo que fue aquella resolución 1108 que prohibimos los transbordos argentinos en puertos extranjeros o de multinacionales, diciendo que la carga argentina sale por Argentina. Lo curioso que las multinacionales que se ven afectados sus intereses se agarran de los acuerdos del Mercosur para defender la renta de las multinacionales en detrimento de los empleos de los rioplatenses. Es una paradoja. O sea, en este desorden es evidente que poco y nada se ha hecho, lamentablemente, para ordenar y poner esto en cuestión. Después veremos si en estos 12 años de gobierno hicimos lo suficiente. Yo creo que no, creo que algunas cosas no hicimos. Era un momento histórico, porque, digamos, la presencia de Néstor Kirchner, la presencia de Lula, la presencia de Lugo, Totalmente. que en su momento pudo firmar un convenio multilateral de carga que hoy está negado por el gobierno posterior de Cartés y después del gobierno de facto, no terminaron nunca de concluirse. Y ahora, bueno, lo que siempre teníamos claro, de que más allá de que nos puede simpatizar más o menos un presidente uruguayo,
que puede ser un impostor, como el caso de Tabaré Vázquez, o un, digamos, simpático anciano como Mujica, también tenemos que decir que lamentablemente uno y otro, o sea blanco o sea colorado, termina siendo un gerente de las multinacionales. Es decir, nada de los intereses permanentes uruguayos es modificado por un presidente uruguayo. Lo que sí, eso no sucedía ni en Argentina ni en Brasil. Ahora tenemos que decir lamentablemente que hoy no solamente ya, como históricamente hubo, un presidente en Uruguay que no deja de ser un gerente, porque tiene capacidades. Hay que recordar simplemente que el propio Mujica, al cual yo tengo enorme respeto y simpatía, se había comprometido a que a su planta de Bosnia no iba a superar el 1.000.000 de producción de toneladas. Cuando vino la orden de afuera lo tuvo que aceptar y lo tuvo que comunicar. Con lo cual, ahora, impensadamente, ya no solamente tenemos un gobierno en Uruguay que, más que representar los intereses del pueblo uruguayo, representa a las multinacionales, que ya tenemos hoy prácticamente un mismo gerente en la Argentina y en Brasil. O sea, es una etapa extremadamente peligrosa, porque justamente este reflejo de lo que hablábamos, de allanarse a que Montevideo se constituya en el nodo logístico de la Cuenca del Plata, es la vieja pretensión que hasta ahora nunca la habían podido lograr las multinacionales, especialmente las exportadoras de cereal, las mineras y los monopolios de transportes europeos. Por eso es importante ahora, y yo lo señalo y aprovecho este programa, hay que estar muy atentos al convenio con la Comunidad Europea y el Mercosur, porque hoy ya no tenemos ningún reaseguro. Exacto. Y una de las cuestiones centrales que está pidiendo la Comunidad Europea es que se liberen las banderas, digamos, y se instalen las banderas de conveniencia de los monopolios de transporte formados por las Maersk y Hamburg Süd, que son europeas, y es una condición sine qua non para avanzar con un acuerdo con el Mercosur. Es decir, eso hubiera sido impensado con un gobierno como el de nuestro, como Néstor, como Cristina, o eventualmente como Lula, pero ahora con una intervención casi cuasi militar en Brasil o de facto, digamos, y con este gobierno argentino hay que estar muy atentos, porque una de las cosas que están pidiendo es que tanto Argentina como Brasil resigne finalmente la decisión soberana que habían tomado en su oportunidad de que los transportes logísticos y las estructuras logísticas del mercado común del sur sean hechos por estructuras argentinas. ¿Qué significa esto? Puertos argentinos, puertos brasileros, embarcaciones con banderas argentinas, embarcaciones con banderas brasileras, y no con embarcaciones de paraísos fiscales como se hace en la actualidad, ¿no? Bueno, ahí está la limitación también, ¿no? O la cuestión a revisar de parte de nuestros gobiernos en la construcción de una unidad latinoamericana en términos folclóricos o en términos meramente formales o ideológicos y no en términos reales, ¿no? La imposibilidad que tenemos de pensar la política real. Sí, pues nos hemos integrado en el peor de los conceptos. En el peor de los conceptos. Nos hemos continentalizado el sueño nuestro del peronismo, pero el peor de los... Claro, porque es el servicio de la renta de las multinacionales, claro, el servicio del empleo de los pueblos, de los pueblos. Porque hoy hay que ser muy claros, en esta tensión de intereses, porque acá en relaciones internacionales no hay valores, hay intereses. Es decir, lo que está en puja son intereses. Y los gobiernos y los funcionarios de los gobiernos lo que tenemos cuando estamos en esas responsabilidades es defender los intereses nacionales. Totalmente. Con lo cual creo que del espíritu, si uno lee los espíritus primarios de aquellas reuniones que iniciara Alfonsín o que Perón mismo establecía en sus primeras exposiciones, era fundamentalmente hoy lo que está en conflicto, es el empleo. El mundo está en guerra por el empleo, es decir, porque el empleo en definitiva es la distribución de la renta. Es decir, o la renta está en la familia de los argentinos para mejorar su alimentación, su educación, su salud, o están los paraísos fiscales en las cuevas fiscales como evasión de divisas. Eso es lo que está en juego. Esa renta nacional va a estar, digamos, emigrada o fugada al exterior, digamos, en cuevas fiscales, o va a estar, digamos, al servicio del desarrollo y el bienestar de los argentinos. Ya lo dijo Perón, digamos, el peronismo nunca tuvo problema con el capital privado, siempre y cuando el capital está al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre. Totalmente. Entonces, y no al servicio de las multinacionales. Y eso es lo que está en conflicto, el empleo de nuestros hermanos o la renta de las multinacionales. Me pareció muy interesante lo que usted dijo, ingeniero, sobre la equivalencia que hay en territorio marítimo con territorio
terrestre. Continental. Y esto para mí, digamos, me resulta una oportunidad, digamos, es una oportunidad real para la Argentina. Desde ya que nosotros tenemos que tener claro que en esa inmensa pampa húmeda o pampa azul, tenemos que cifrar esperanza para el futuro de nuestros hijos y nietos. Es decir, la Argentina es un país importante. La Argentina es el 8º país del mundo. Exacto. La Argentina tiene en poco tiempo vamos a tener 50 millones de argentinos, con lo cual necesitamos que ustedes, las mujeres, sean el motor de esa savia vital que es esa Argentina potencia de los 100 millones de habitantes. Es que nos faltan muchos argentinos. Nos faltan muchos argentinos para consolidar nuestra soberanía. Por lo tanto, ese mar, que al que le hemos dado la espalda, porque hubo intereses que tenían estrategias de comunicación bastante determinadas, que los argentinos teníamos que mirar de tranquera adentro, porque de tranquera afuera se encargaban los ingleses. Me parece que es una transformación cultural muy importante, que por supuesto en Belgrano tenemos tal vez el estadista más claro en el sentido cuando dice que todo país que resigne su comercio exterior en manos de barcos que no sean de su propia bandera, en definitiva terminará resignando la soberanía. Y hoy, a la luz del siglo XXI, resignarse soberanía es perder puestos de empleo. Exacto. Me estoy acordando del acta de navegación, de que lo que estás destacando, Horacio, me hace acordar del acta de navegación de Cromwell, que es el despegue de Inglaterra, cuando dice todo el comercio británico será en barcos ingleses, fabricados en astilleros ingleses y tripulados por ingleses, bueno, y se cierran. Y es el Jones Act de Estados Unidos. Exacto. También, que lo copia. Se cierran y es el desarrollo industrial. O es el de ellos. Mississippi. Se habla de Estados Unidos. Mississippi Claro. Constitucionalmente es dragado por el ejército, ni siquiera por la marina, por el ejército de Estados Unidos. El Mississippi Es como para nada de eso, es ¿no? como digamos, y ahí está la presencia del Estado, pero mucho más riguroso. Nosotros tenemos nuestros ríos en manos de empresas extranjeras, que por supuesto fueron las que defienden estos canales que están estructurados de una forma que tienen varias consecuencias. Una consecuencia es implantar una estructura logística colonial, es decir, que la Argentina sí o sí esté colgada del puerto de Montevideo. Y segundo, que esté sometida a procesos de dragado complejos y muy caros, que están hechos por empresas extranjeras. Es decir, no son vías navegables al servicio de la economía nacional o al servicio de los intereses nacionales, sino que son vías navegables diseñadas por los intereses multinacionales. Ya lo decía, vuelvo a citarlo a Estanislao Ceballos, ya lo decía en el año 1800, allá por mediados del siglo, siglo XIX, segunda parte del siglo XIX, donde dice claramente que las estructuras de transporte tienen que estar al servicio de la producción nacional, y ya advertía, Estanislao Ceballos ya advertía que habían tenido determinado crecimiento los intereses extranjeros en las vías navegables y los ferrocarriles, que ya se hacía en aquella época. Estamos hablando de Ceballos muere en 1870 sí, 1860 por ahí segunda mitad del siglo ya advertía que inclusive son intereses comerciales legítimos, no los cuestionaba, pero sí buscan intereses que no son los nacionales y no están al servicio de la producción nacional. Era un hombre que formaba parte, si bien de un gobierno conservador, tenía conciencia de territorialidad y tenía conciencia de industrialización. Carlos Pellegrini decía, sin industria no hay nación, ¿no? Crea el club industrial, inclusive. Absolutamente. También el Jockey Club, pero el club industrial. Bueno, pero te quiero decir que lo que hablábamos hoy un poco, ya la vieja tensión entre las oligarquías y las masas populares, históricas, hoy creo que estamos en una situación todavía mucho más peligrosa. No, estamos en una situación peor. Mucho más peligrosa, porque hoy lo que ya no está en tensión, te vuelvo a repetir, es la renta de esas multinacionales que son expresiones de un capital financiero que es absolutamente foráneo e inhumano, y la víctima central es la desocupación, que es la única forma de construir. Porque yo creo que si nosotros hicimos si haría una reflexión acerca de nuestro gobierno, creo que no es correcto creer que a los argentinos lo vamos a sacar de la pobreza
haciéndolos consumir. Yo creo que a los argentinos la única forma, y aquellos que están, digamos, excluidos, lo vamos a incluir solamente haciéndolos producir. Entonces, me parece que esa es una división importante. Y para producir tenemos que industrializar. Y para industrializar necesitamos control del Estado en la energía, en la logística y en una soberanía monetaria que ponga el capital y la plata al servicio del empleo y la producción y no al y un mercado interno de 100 millones de habitantes. Por supuesto, no al servicio de la especulación de los capitales extranjeros que fugan con estos LEVAX y toda esta porquería. No, y aparte en este esquema económico, evidentemente, no solamente no necesitan un mercado interno, no necesitan 100 millones de habitantes, sino que sobran 20 millones de habitantes. Claro, porque es una explotación de... Esa es la tensión de los modelos que estamos viviendo de ahora. Recursos naturales no renovables, porque la soja nos revienta todo el nitrógeno del suelo, bueno, la minería es lo mismo, es un esquema de capital extractivo colonial del capitalismo mercantil del siglo XVI, que era la extracción de metálico. Bueno, ahora no es metálico, se llamará litio, pero el metálico o soja. O la proteína vegetal. La proteína vegetal lo que era la ruta del Potosí. Exacto, a eso iba a decir. Era una logística primarizada, extractiva y colonial, claro, al servicio de la extracción de metales. Hoy es exactamente lo mismo en la Cuenca del Plata y el Paraná, al servicio de la extracción de lo que es el oro verde. Proteína, sí. Con lo cual hoy la matriz de conflicto que se alumbró, que se expresó en aquella, vuelvo a citar, la vuelta de obligado, en diferentes formas, con diferentes, digamos, características del siglo XXI, no es muy distinta a lo que es los actores. Es decir, en esa flota francesa había muchos criollos también a bordo, de intereses argentinos. Todo Florencio Varela. Claro, había tantos argentinos o menos a bordo, y había otros argentinos que tiraban piedras desde la costa. O sea que eso también expresó un conflicto de intereses que hoy se expresa en unas grandes mayorías populares que están sufriendo exclusión, inflación, falta de empleo y estas rentas nacionales que seguramente algún representante local seguramente se enriquece siendo su socio. Sí, digamos que estamos hablando de minorías, sí, ¿no? la famosa grieta que inventaron, que se había creado hace 10 años, tiene sus orígenes ya desde la época que lo fusilaron al propio Liniers. Hoy estábamos hablando o a Dorrego, pero antes por la traición de Pavón, es decir, tenemos varias páginas. Aniceto Palleda y Saturnino Rodríguez Peña, que dejan escapar a los oficiales ingleses, y a quien pone Bereford a cargo de la aduana los 3 meses que estuvo gobernando la ocupación de Buenos Aires en 1806. José Alfredo Martínez de Hoz, que era parte de la pandilla del Barranco. Es decir, la grieta existió siempre. Lo que pasa es que el periodismo económico, claro, la puja de intereses, la puja de intereses netamente. Lógico. Florencio Varela en este momento, por ejemplo, tiene la avenida más paqueta, por decirlo, parece un tilingo, ¿no? De Buenos Aires se llama Manuel Quintana. Y Quintana era el representante más explícito de los intereses británicos, que inclusive amenazó con bombardear Rosario por una cañonera inglesa si no se le pagaba determinado a la banca británica. Y tiene, junto con la avenida Alvear, son las dos principales de la Recoleta. Es increíble los cortes que tiene nuestra historia, ¿no? Pero que son tan evidentes que no es necesario ese revisionismo, basta verlo. Ahora, lo terrible es la continuidad que sigue existiendo, y como vos bien decís, que es lo que nos aterra, Erika y a mí, que no solamente sigue el mismo esquema, sino que está exacerbado, es llevado al cubo prácticamente. Sí, parecería que hay como un interés, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación de incentivar. Obviamente, pero los intereses ahora concentrados justamente con el manejo de la tecnología y con todo esto es mucho más poderoso la tenaza de la Big Data, porque vos fíjate que ahora hay importantes sectores de la comunidad argentina que pertenecen a la clase media que hoy son particularmente agredidos por este modelo. Es decir, ya empieza a castigar la desocupación. Todos, seguramente a ti te pasará, llamados de mucha gente que históricamente pertenecía a un segmento profesionales, donde ya empiezan a sufrir, ya no por la edad que ya, por lo menos la que tenemos, no ella, que es más joven, nosotros, ya no está, pero ya estoy viendo que ya de nuestra generación, los hijos y los nietos empiezan a ver en sus hijos y en sus nietos, empieza a tocar la puerta de su casa, la desocupación.
No, la angustia, la desocupación. O sea, están volviendo las colas a los consulados extranjeros. O sea que estamos viendo, ya ni hablar de los costos propios de lo que sería una economía más o menos referencial a una clase media argentina, digamos, trabajadores calificados, medianos profesionales, aquellos con oficio, con artes, que tienen lugar acomodado, ya no pueden pagar sus servicios públicos, que se han ido al diablo, y encima están viendo que, como te vuelvo a decir, el fantasma, la desocupación, que afecta ya a la generación de los 20, 30, 40 años, inclusive más, empieza a asolar ya los barrios cada vez más cercanos a la capital federal, ¿no? Y trabajadores calificados, como los 300 que echaron de Atucha. No cualquiera trabaja en una central nuclear. Atucha, ARSAT. Por ejemplo, satélites. Hicimos una marcha el otro día, que salimos del puerto de San Nicolás y pasamos por Atucha, donde estuvimos con los despedidos casi 300 de Atucha, con un plan nuclear que está tecleando, que en cualquier momento lo clausuran. Después pasamos por ARSAT, pasamos por los despedidos de Telam. Y la marcha estaba, ¿no la convocó entre los convocantes? ¿No estaba el Boinaurien también? Sí. Estaba Julio César. No, pero confluyeron una cantidad de sectores. No, confluyeron varios. Él fue un poco digamos, el iniciador de esa cuestión, pero yo veo que cada vez más se van sumando sectores populares que están siendo afectados por este modelo. Este modelo no cierra, aritméticamente no cierra. Nos podrá gustar ideológicamente más, menos, pero ya no deja de ser un modelo político. Esto es un experimento que ni siquiera está defendido ni por los propios... esto ni siquiera es liberalismo. No. Esto es algo muy raro. Con lo cual, bueno, me da la impresión de que por eso yo quise advertir y alertar de que este acuerdo del Fondo Monetario tenía como dos cuestiones. Una cuestión explícita como un iceberg, ¿no es cierto? Algo que se ve en la superficie, que es la deuda, el número de la deuda y los intereses que vamos a tener que pagar, que son de por sí son monstruosos. Pero es todavía, y no quisiera ser, digamos, pesimista, pero eso es la punta del iceberg. Claro, es decir, para que finalmente los gobiernos aceptaran, porque el Fondo Monetario no es otra cosa que reaseguro de los intereses privados, porque cuando se acaba la rapiña de los privados, acceden a capitales que son de los estados. Lo que pasa es que el Fondo Monetario, en vez de defender Estado, también a su vez defiende intereses de esta patria financiera. La aprobación de ese crédito, que significa que cada representante de los países levante la mano, eso fue una especie de guirnalda de requerimientos. Por ejemplo, uno fue que para que Francia acompañara el desembolso del crédito del Fondo Monetario, exigió que Argentina le comprase los 4 barcos de guerra, y entre otras cosas tiene su correlato en la desocupación del astillero Río Santiago. Claro. Y Alemania, Dinamarca y otros países europeos exigieron que el gobierno de Macri se cediese a las presiones de las multinacionales de transporte que son europeas para que entregue el canal de Montevideo. O sea que cada país puso a resguardo sus intereses comerciales y condicionó el voto en el Consejo del Fondo Monetario para que se aprobara ese criterio. Y la verdad que el país, a medida que iba logrando aprobaciones para que le den esa plata, fue dejando jirones de soberanía en el camino. Bueno, hemos llegado al final de este programa. El tiempo es tirano y no podemos continuar. Nos pero queda para 3 programas más. Sí, la verdad todos que los sí. temas que tocó Horacio, ¿verdad? Es para muchísimas gracias, Horacio. No, gracias a ustedes por poder establecer un debate que nos debemos los argentinos, porque va el futuro de nuestros hijos en Así todo es. esto, ¿no? Pero vas a volver, ¿eh? Yo estoy a disposición. La verdad porque tenemos un montón. La pasé muy bien con ustedes y fue una... Estuviste hace poco en un congreso universitario en Lanús, así que tenemos montones de temas para seguir. Continuaremos entonces y nos encontramos el próximo jueves en Una Mirada Austral.